Bienvenidos a otra entrega de Tu Salud al Día en TVT Trujillo. Hoy estaremos con la doctora Nelly Villegas, quien es especialista en dermatología, egresada como médico cirujano de la Universidad de los Andes y como especialista en dermatología de la Universidad Lisandro Alvarado en el Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto. También es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Dermatología, titular de esta sociedad, y quien es dermatólogo estético y quirúrgico, desarrollándose en nuestra ciudad, donde estaremos conversando de interesantes temas en el órgano más grande que tenemos en el ser humano, que es la piel, donde conversaremos del acné, otras enfermedades más frecuentes aquí en Trujillo y en Venezuela y el mundo, porque estamos globalizados. Bienvenidos, Nelly, a Tu Salud al Día. Gracias, pues un placer estar de nuevo en este espacio que compromete al que visita dar una buena información acerca de los tópicos que vamos a desarrollar durante esta entrevista. Sí, es muy importante que ustedes reciban la información adecuada porque vemos que en casi todas las especialidades hay mucho intruismo y realmente desde este programa de hace muchos años llevamos la mejor información para que ustedes escojan y realicen desde el punto de vista médico y de salud el tratamiento adecuado. Hemos visto últimamente en los adolescentes, ¿verdad?, que se preocupan mucho por su personalidad y por su estética y por su comportamiento, que vemos a tanto jóvenes como adolescentes femeninas de ambos sexos preocupándose por el cabello, por la piel, por todo. O sea, es mucho más intenso, diría yo, que hace muchos años o cuando yo era adolescente. ¿Verdad? Que a veces el acné era algo, no, eso le pasa, le decía el papá a uno. Eso es de la ¿Verdad? edad. Eso es de la edad. No coma esto y ya, no moleste. Pero hoy en día, la muchacha sale una pepita, por decirlo así, ¿verdad? Un comedón, y de una vez lléveme al médico, yo me quiero echar algo. Igual el varón también tiene importancia sobre su estética. ¿Qué podemos hablar, entre otros temas, del acné? ¿Qué es lo que sigue siendo la misma casuística? ¿Siguen reportándose nuevos casos o es una enfermedad que ha evolucionado en el tiempo? Por ejemplo, en las colagenopatías han evolucionado increíblemente el tiempo porque carecen más y diagnosticamos más. ¿Ocurre esto en el acné? ¿O qué le podemos indicar y recomendar a nuestros adolescentes y adultos? Porque yo no sé si has visto, ¿verdad? Que tú lo has visto más, que hay adultos que les vuelve a aparecer un acné y uno dice, bueno, y esto ya pasó la adolescencia, ¿qué pasó aquí? Bueno, ya dijiste al inicio que la dermatología, la encargada de estudiar el órgano más grande que tenemos, el más visible, como es la piel, pero que también se encarga del pelo y de las uñas. Es una especialidad bastante compleja y bastante visible, porque el paciente llega con su enfermedad en la piel, mostrándola. Por lo tanto, debe tener los cuidados necesarios en las diferentes edades, desde que el niño nace hasta el paciente adulto mayor o el paciente geriátrico, que debe tener sus cuidados específicos. Bien lo dice, hay un boom por el cuidado de la piel o el llamado skin care, que ahora todos quieren tener unas pautas de tratamiento que si bien no los insta la moda de mostrar una piel bella, una piel saludable, pero que tenemos que buscar los recursos más efectivos para poder lograr esta salud en la piel, esta salud óptima en la piel, satisfactoria, donde yo te dé una buena imagen, porque eso es lo que tú muestras, tu imagen. Por ejemplo, los pacientes eh, adolescentes pues tienen una mayor frecuencia, esa es una estadística mundial, que la mayor frecuencia de la incidencia del acné sea en el paciente adolescente, pero no es una patología
estrictamente del paciente adolescente. Todos podemos ser en algún momento vulnerables a padecer el acné. Tenemos acné del paciente recién nacido, que es el acné neonatorum, por el traspaso de hormonas femeninas al feto, y puede presentar una clínica semejante o igual al acné vulgar. Y tenemos el acné del adolescente, del paciente prepuber e impuber o puber ya en su pubertad, el paciente que presenta acné en el adulto después de los 20 años y el paciente que se produce por la elastosis solar, por el daño solar, que lo vemos ya después de los 35 o 40 años de edad. El acné hormonal, que también puede tener unos picos de incidencia entre los 40 y los 50 años de edad y que sigue siendo acné, pero con diferentes factores etiológicos que lo desencadenan. También vi eso que en estos días vi una joven muy linda, por cierto. Estaba viendo un paciente y tenía brotada la cara increíble, parece, semejaba un acné. ¿Ese es el cloasma aquel gravídico o no? En el embarazo, En el embarazo, estaba embarazada, en 4 meses. el embarazo, después a las pacientes hay un cambio, una transición de hormonas para favorecer su embarazo que puede manifestarse con acné. Lo llamamos acné del embarazo, que cede inmediatamente después de que la paciente tiene su bebé. También tiene unos cuidados específicos porque de acuerdo al trimestre del embarazo le podemos dar tratamiento siempre y cuando ella vaya a la consulta especializada para saber en qué momento podemos indicar determinado tratamiento médico por vía oral, por vía tópica. Eso, el acné del embarazo, hay medicamentos tópicos que están prohibidos durante el primer trimestre o durante todo el embarazo. Por lo tanto, tiene que ser una persona que se identifique con la patología, que sepa qué es lo que está tratando para poderle dar respuesta a esa paciente. No es lo mismo tratar una paciente que no esté embarazada a que esté en una condición de embarazo. Sí, Sigue siendo un acné, pero las causas son diferentes. son diferentes. Mira, y con respecto, yo digo que el que llega más medicado a una consulta creo que es el de la piel, generalmente porque en las farmacias hay una cadena, un estante de más de cremas incalculables, naturales, homeópatas, ahora cremas que están ozonizadas ahora también, ¿no? Veganas. Veganas, aquello es una cosa increíble. Y no, esta sirve para esto, esta sirve para esto, y a veces el mismo dispensador prescribe. Entonces, ¿cómo es el deber ser del tratamiento del paciente con acné, de este adolescente o adulto, o al que se le presente por diversas causas? ¿Cómo debe ser la titulación de ese tratamiento? Sin indicar, bueno, póngase esto y esto, porque capaz que ven el programa y empiezan Y que pues, empieza. a prescribirse lo que estamos hablando, que no es lo correcto, porque todos los pacientes son distintos. Yo creo, Manuel, y esa pregunta es muy importante y es bastante acertado que la contestemos con la mayor transparencia posible. Hay veces que el paciente llega ya multitratado, como tú lo dices, porque la comadre, la amiga, el de la farmacia, sin querer hacer daño, por supuesto, pues le indican. Y las condiciones socioeconómicas, las condiciones a veces de lejanía a los centros de salud, pues se colocan este tratamiento, incluso tratamientos veterinarios, se colocan para tratar su acné, pero ellos deben seguir una pauta para poder hacerse un tratamiento. El paciente cuando llega a la consulta de dermatología es primero la visión general del paciente. Luego, la conversación con el paciente, el examen físico es importante. Tienen la cara, también le compromete la espalda,
le salen lesiones en cuero cabelludo, puede tener en el área del escote anterior, si es una dama, el pliegue inframamario, intermamario, en los glúteos, en los muslos, porque también pueden salir lesiones similares a las de la cara en todas estas partes del cuerpo que te estoy diciendo. Hay que valorar al paciente, saber qué tipo de piel es. No que si es seca, mixta, que yo tengo la T de grasa, que no. Es saber desde el punto de vista dermatológico, clínico, qué fototipo, qué tipo de piel tiene este paciente para poderle hacer indicaciones respectivas. También tenemos que ver la gravedad de las lesiones, la extensión de las lesiones. A veces llegan pacientes que tienen unas lesiones bastante extensas y bastante graves en su región facial y quieren que el médico o el dermatólogo les medique de una vez o le diga o le programe una limpieza clínica, una limpieza dermatológica. Sí. Hasta para eso hay que tener criterio clínico para hacer una limpieza. El paciente no puede hacerse limpiezas porque la mamá o el papá le exijan al médico en ese momento que le haga una limpieza porque creen que de la cabina donde hacemos las limpiezas, él va a salir sin acné. Y la limpieza es un tratamiento coadyuvante, va a ayudar al tratamiento farmacológico. No es la panacea, no podemos hacer limpiezas, ni peeling, ni procedimientos estéticos de entrada. Hay que valorar el paciente, hay que saber la gravedad de las lesiones, en qué fase del acné está, hablar con ese paciente, mejorarle su estilo de vida, porque a veces con solamente mejorar el estilo de vida del paciente, cuando te hablo de estilo de vida, son parámetros que ya tenemos y que suenan así como a cliché, que todo el mundo lo dice. Dormir 8 horas, dormir lo suficiente, apagar todo lo que genere luz. Sabemos que la luz blanca tiene radiación ultravioleta A y que también produce daño a nivel de la epidermis. Las condiciones de higiene de ese paciente, no solamente su higiene personal, sino de su alrededor, su funda de almohada, su sábana, su toalla. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, que duerma 8 horas, cómo está comiendo ese paciente, si se está alimentando de solo azúcares, de harinas, de lácteos, cómo es la dieta diaria de ese paciente. Y si los ultraprocesados, cómo estamos con la hamburguesa, los perros calientes, las pizzas, toda esta comida ultraprocesada, la chuchería, lo que llamamos chuchería, los colorantes, los refrescos de botella, las gaseosas, todo esto conlleva a que aumente sus lesiones clínicas. Tenemos que conversar también de eso. La alteración desde el punto de vista psicológico. Si ese paciente llega con el pelo en la cara, que no quiere que uno lo vea, que si te manda la mamá o el papá viene, doctora, que tengo a mi hijo en el carro, que cuántos pacientes tiene, para cuando ya no tenga ninguno, él quiere entrar porque él no quiere que lo vean, paciente que no te da la cara, que no quiere que le vea sus lesiones, no se quiere quitar la ropa. Todo eso hay que valorarlo en una consulta clínica. Y eso solamente nos lo dice un examen físico humano de alguien que tenga esa propiedad de hacerlo, ¿no? No cualquier persona. Claro, porque es algo como hasta multidisciplinario, está la parte psicológica, que el El acné adolescente es no muy quiere salir, psicológico, el muy, acné muy es muy psicológico, no quiere salir. psicológico. Y sobre todo en esas edades, en las edades de la adolescencia. Y Y la el hábito este de alimentación y el eje irracional intestinal. que tenemos. Tú estás ahorita, en este momento, la disbiosis intestinal
es el tema principal de toda especialidad médica. Hoy en día es así. Hoy en día la microbioma intestinal es importantísimo. Sí, hasta Es dice, importantísimo. Tú tienes que nutrirte de todas esas cosas nuevas porque tú te estás dando cuenta que ahora no hay enfermedades, incluso llegan a decir que no hay enfermedades de la piel, sino que hay enfermedades intestinales, que como tú comes, eso es lo que tu cara va a reflejar, tu piel va a manifestar. sí, inclusive se dice que el Alzheimer es proveniente de una alteración en la microbiota y muchas otras enfermedades. Realmente se le está dando mucha importancia a la alimentación y por eso que de repente el europeo pues dura más que cualquier parte del mundo porque comen lo mismo siempre y comen la misma categoría de alimentos durante toda su vida. Sí, La porque me- no es que el trigo, que es un alimento ancestral, que por qué está haciendo daño ahora. Pero recordemos que no es un trigo sin manipular, que nuestros ancestros no lo manipulaban. Ahora se hablan de transgénicos, el grano más grande, el grano Más más rendidor. pequeño, ya ahí hay manipulación genética. Todo eso lleva a tantas alteraciones de la microbiota intestinal y todo eso se manifiesta como espinillas, como arrugas. El fotoenvejecimiento comienza desde adentro, no es la arruga lo primero que sale. Empezamos a envejecer desde los 25 años de edad. ¿Cuál es la crema ideal de manera general? ¿Y por qué no debemos utilizar múltiples cremas que nos prescriben por allí, que a veces no sabemos ni qué contienen, porque en la fórmula magistral a veces ni dicen dónde es? ¿Cómo maneja el dermatólogo las cremas adecuadas para el rostro en el acné y otras enfermedades? Pero de esto vamos a hablar después que regresemos de este breve corte.